también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo, que es la voz del Padre, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, la fe cristiana reconoce que la doctrina de la Trinidad es un misterio revelado. Es decir, las Escrituras declaran la enseñanza de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio revelado no es igual a un misterio que haya sido explicado. Es decir, la fe cristiana reconoce que hay ese misterio. Misterio en el sentido de que la comprensión total de esa enseñanza no es posible para la mente humana. Los padres latinos decían que lo finito no puede contener lo infinito. Es finitum non capere infinitum. Dice, la mente finita no puede comprender la mente infinita de Dios. La mente limitada no puede comprender al ser ilimitado. Por eso se habla de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Es para nosotros incomprensible debido al límite de la capacidad de la mente humana. Habiendo hecho esa claridad, es importante entender que misterio no es igual a contradicción ni a irracionalidad. Cuando el cristiano dice, estamos frente a un misterio, no está diciendo, estamos frente a algo que es irracional. Está diciendo, estamos frente a algo que la razón humana no alcanza a descifrar cómo se puede producir o cómo es que eso existe de esa manera. Pero no estamos frente a una afirmación ni contradictoria ni irracional. Lo que hay es el límite de la comprensión humana. Evidentemente, decir que hay una contradicción en el misterio de la Trinidad o que hay una irracionalidad en el misterio de la Trinidad no honraría a Dios, porque estaríamos hablando de que en su palabra hay una declaración irracional. Y si quien hace la declaración irracional es Dios, hay algo de irracionalidad en Dios. Muchos creen que hay una contradicción lógica en la afirmación de la doctrina de la Trinidad. En parte es por no entender cómo es la estructura de la afirmación de la lógica. Todos sabemos que el mundo occidental usa la lógica que es aristotélica, que tiene ciertos pasos de verificación. Hay un primer principio que se llama el principio de la identidad. Cuando yo afirmo A es igual a A, hay otro principio que es el principio de la contradicción. A no es igual a esto. Hay una afirmación contraria. Hay un tercero excluido, que son las razones por las cuales se decide entre esas dos afirmaciones contrarias, y una razón suficiente. La razón suficiente por la que creo que una de las afirmaciones contradictorias es falsa es esta. Así se resuelve una contradicción. Usando los términos estrictos de la lógica, podría afirmarse que una contradicción es cuando yo hago la siguiente formulación. Si P, entonces Q. Si P, entonces no Q. En español, el ejemplo de la serpiente. Si comes, si P, entonces morirás, Q. La serpiente dice, si comes, entonces no Q, no morirás. Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque yo tengo dos afirmaciones sobre un mismo hecho que son en esencia contradictorias. Dios dijo, si P, si comes, entonces Q, si P, entonces morirás. Pero la serpiente dijo, no, la afirmación de si comes no es cierta, no morirás. Eso es una contradicción. Y ahí sí tiene que entrar a resolverse cuál de las dos afirmaciones es verdadera. ¿Cómo es la fórmula trinitaria? La fórmula trinitaria es, Dios es uno en esencia
tres en persona, se dará cuenta que la fórmula trinitaria tiene dos afirmaciones diferentes. Dios es uno en su esencia, existe como tres personas. Ahí no se formula una contradicción, porque lo que yo estoy diciendo es que Dios, hay una unidad esencial en Dios, pero hay una existencia en tres personas. Dios es uno en esencia, sería la primera parte de la confesionalidad cristiana sobre la Trinidad. Hay un solo ser al que llamamos Dios. Esa sería la formulación de la primera parte. Hay un solo ser al que llamamos Dios. En cuanto a su esencia, esta es única. De esta esencia única participan las tres personas. De tal manera que no hay ninguna diferencia en cuanto a la esencia con relación a las distintas personas. ¿Se va entendiendo el tema? Hay una sola esencia. De esa esencia divina, de ese ser divino, participan las tres personas. Como es la misma esencia, dentro de esas tres personas no hay ninguna distinción. Más adelante vamos a ver que los credos antiguos dicen: el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, porque tienen la misma esencia. Y con relación a la esencia no hay subordinación, con relación a la esencia. Pero como Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voluntariamente, por ejemplo, puede haber una subordinación no por la esencia, sino por lo que se conoce la economía de la salvación. ¿Qué hace, por ejemplo, en Efesios capítulo 1? ¿Qué hace el Padre? Dice, el Padre elige. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo muere. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu sella la redención en el corazón del hombre. Entonces, cada uno dentro de la redención cumple un papel esencial. Ahora, parte del problema es cómo entendemos nosotros la expresión de Deuteronomio: uno es. Algunas traducciones ya están colocando único. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea que aparece en Deuteronomio para decir uno es ejad. Esa palabra aparece en Génesis 2:24. Veamos Génesis 2:24. ¿Quién puede leer Génesis 2:24? Sí, Génesis 2:24. Sí, cualquiera. Léela y después la leemos en esa para verla. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente. 2:24. No, 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la misma palabra, ejad. Entonces, todos sabemos que cuando alguien se casa, esa fusión que sucede ahí en el matrimonio no es que se desaparece alguna de las personas y queda siendo una sola entidad. O sea, eso no pasa. Hay una unidad matrimonial, un matrimonio, pero existen dentro de ese ejad matrimonio dos personas involucradas. Entonces, el uno del que habla la confesión de Deuteronomio no es uno de número, es uno de unidad, que es diferente. Esa misma palabra aparece muchas veces, incluso en una cuando el pueblo regresa y el pueblo dice, y todo el pueblo era uno. Aparece la misma ejad, y evidentemente que no era una sola persona, sino que todo el pueblo aclamó o reconoció a una sola voluntad, todo el pueblo era uno. Entonces, no se puede reducir la palabra uno a la categoría, digamos, abstracta del número uno, como normalmente lo entendemos. Parte de ahí comienzan, digamos, las imprecisiones. Es por eso que Dios incluso puede ser nombrado en el hebreo con plurales. Por ejemplo, Elohim.
en hebreo es una palabra plural, como si dijera dioses. Sería contradictorio si dijera muchos dioses separados, pero si dice que Dios, este Dios en esencia existe en una pluralidad, y recuerdan los relatos del Génesis donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en fin, algunos tratan de explicar esas afirmaciones como la práctica del Oriente Antiguo de plural de majestad o plural majestático, pero resulta que esa formulación, si bien es cierto, se encuentra en otros pueblos de Oriente Antiguo, nunca se encuentra en la Biblia. La Biblia no usa el plural de majestad, siempre habla Dios en plural, pero entendiéndose que hablan las diversas personas. Ahora, no nos vamos a dedicar a las fórmulas en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de ver hoy las fórmulas que se llaman confesionales dentro del Nuevo Testamento. Hay unas fórmulas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también hay las fórmulas, pero no vamos a estudiar las del Antiguo porque las del Nuevo evidentemente son más claras, porque ya se da la encarnación del Hijo. Son, en griego se llaman fórmulas homologueo, que serían el equivalente a nuestra fórmula de confesión. Yo proclamo, yo creo, yo me homologo, ahí viene esa palabra de homologar, o sea que es igual. Esas fórmulas trinitarias están en el Nuevo Testamento y es interesante ver en qué contextos aparecen, porque aparecen por lo general en contextos litúrgicos. Por ejemplo, 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí ve cómo aparece? En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo interesante que fuisteis lavados, es una fórmula que se refiere al bautismo. Fuisteis lavados. Y eso es importante porque desde las primitivas comunidades el bautismo fue una fórmula confesional. En el bautismo estaba el yo creo. ¿Se recuerdan el bautismo del eunuco con el que Felipe conversa? El eunuco dice, yo creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí vemos entonces la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí mismo en Corintios 12:4, capítulo 12, versículo 4, creo que lo anoté mal. Ajá. Ajá. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, si ve cómo va la fórmula, dice el Espíritu, el Señor, que ya es afirmación del Señor Cristo, y Dios es todo en todos. Segunda de Corintios 1:21 en adelante. Ahora bien,
el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Si ve la misma afirmación, dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, y quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Es la misma fórmula que aparece en Efesios. El Padre nos eligió, el Cristo nos paga, nos redime, y el Espíritu sella. Primera de Tesalonicenses 5:18. y siguientes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Entonces aparece Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu. Gálatas 3. Gálatas 3 del 11 al 14. Gálatas 3 del 11 al 14. Dice, y que nadie es juzgado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces Dios, el Cristo, el Espíritu. Y hay muchas fórmulas de esas. La fórmula bautismal de Mateo 28:19 que ya vimos. Ahora, si bien es cierto, estas fórmulas son escasas, es decir, normalmente no son muchas. Por ejemplo, la fórmula de 2 de Corintios, que es la doxología que se utiliza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muestran también, vamos a revisarla en 2 de Corintios 13:14, Segunda de Corintios 13:14, que es la doxología, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué es tan importante? A pesar de que son pocos textos, ¿por qué son importantes? Uno, porque por lo general están haciendo referencias a fórmulas de bendición. Por ejemplo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A fórmulas de liturgia, y de liturgia muy primitiva, por lo menos de liturgia del Nuevo Testamento, donde dice, el rito bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Corintios, por ejemplo, dice lavados, que es una remisión al rito bautismal por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basado en esa estructura confesional que viene ya, digamos, que tiene la semilla en la Biblia, la Iglesia sigue desarrollando esas fórmulas de resúmenes de doctrina cristiana que encuentra, y van apareciendo fórmulas confirmatorias bautismales. Por ejemplo, Hechos 8:37. ¿Se acuerdan? Felipe,
el eunuco le explica y desde el versículo 36, yendo por el camino, vamos a leerlo desde el 35, dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, es decir, desde la que él iba leyendo en ese momento, que era Isaías. Le anunció el evangelio de Jesús. Lo que vemos en el relato de Hechos es un resumen. Dice que Felipe le explicó el evangelio. ¿Qué fue lo que le explicó en su desarrollo? No lo sabemos, porque el texto simplemente dice, se lo explicó. Debemos entender que le explicó pues toda la doctrina del evangelio que ya nosotros conocemos. Y viene y dice: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren la pregunta. Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. O sea, le dice, crees. Y de esta fórmula comenzaron a desarrollarse después los credos cristianos primitivos. Aquí la fórmula es, se llama unimembre. Hay 3 fórmulas de confesión en el Nuevo Testamento. Las fórmulas que son de un solo miembro, por ejemplo, dice: creo en el Espíritu, creo en el Padre, creo en el Hijo, pero nada más aparece porque nosotros creemos en Dios, por ejemplo, o nosotros creemos en el Hijo. Pero hay fórmulas donde aparecen 2, creo en el Padre y en el Hijo. Hay fórmulas donde aparecen los 3, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero como no tenemos tiempo para verlas todas, porque son muy largas, resumí las que son trinitarias. Aquí, en el bautismo, él proclama: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ahí hay un contexto histórico que es importante precisar. Se trata de un eunuco que ya venía leyendo Isaías. Es decir, es una persona que ya por lo menos conocía la confesión en que hay un Dios creador, que hay un espíritu creador. Así que lo que a él le faltaba creer era ¿en qué? En el Mesías. Porque es el evangelio, que el Mesías ya llegó. Entonces hay una fórmula donde dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahora, mire que no utiliza la fórmula, no se sabe cuál fue la fórmula bautismal exacta que Felipe utilizó, porque no dice que Felipe lo bautizó diciéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si Felipe era un discípulo y había sido instruido por los apóstoles, es coherente creer que la fórmula bautismal era la que ya habían aprendido de los apóstoles. Por lo menos tendría sentido esa parte, que la fórmula bautismal fuera la de Mateo 28:19. Después sigue el cristianismo desarrollándose en la historia y se siguen utilizando esas fórmulas bautismales. La didaje, no sé si han escuchado. ¿Alguien ha escuchado? La didaje es una fórmula digamos, que se conoce como la doctrina de los apóstoles. Es un resumen de doctrina y litúrgica que se data entre el año 70 y el año 96 a 98 del primer siglo. Antes se databa en el siglo II. Los últimos estudios han retrocedido la datación hasta el siglo I. Es decir, que posiblemente tenemos la descripción entre los años 70 y 90. Mire que los 70 sería la destrucción del templo y el 90 sería la muerte más o menos del último de los apóstoles, que fue Juan. En esa época estaba circulando ya lo que se llama la didaje, y dentro de la didaje se encuentra esto, una fórmula que describe cómo se debía practicar el bautismo en las primitivas iglesias cristianas.
Dice, con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, o sea, todo lo que le dan la instrucción que está en la didaje. Os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, es decir, en agua corriente. Ahora, algunos autores dicen que en la expresión, habiendo repetido todas estas cosas, ya se incluía el credo apostólico, que también los documentos que tenemos son del siglo II, pero lo que se cree es que el credo apostólico pasó como una fórmula oral, de tradición oral, entre todos los que eran bautizados. ¿Por qué se cree eso? Porque ya en el siglo II, Justino Mártir, estamos hablando de Justino Mártir entre el año 114 y el 165. Miren que es una fecha relativamente temprana, si usted encuentra que los apóstoles, el último de los apóstoles muere en el 90 y algo. Justino Mártir, que es muy cercano a esa tradición apostólica, apenas por algunos 20 años de diferencia nace él, o sea que él alcanza todavía a saber algunas cosas de esa primitiva tradición apostólica. En el Tratado sobre Apología, 61 del 10 al 13, dice, estando dentro del agua, se pronuncia sobre el que ha querido regenerarse, es decir, sobre el que ha querido bautizarse, arrepintiéndose de sus pecados, el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, y el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, y el nombre del Espíritu Santo, que nos anunció por los profetas lo que se refiere a Jesús. ¿Alguien se acuerda del credo apostólico? Bueno, esta fórmula se parece a la del credo apostólico que ahora vamos a ver. ¿Cómo era? Después en el siglo III aparece Hipólito en un documento que se llama La Tradición Apostólica, y él nos da un relato más extenso sobre la ceremonia del bautismo en el siglo III. Si nosotros continuamos la tradición, la didaje, Justino Mártir, Hipólito, vendríamos a entender que las primitivas comunidades bautizaban con una fórmula litúrgica. Miren lo que dice Hipólito en la tradición apostólica. Cuando el que es bautizado haya bajado al agua, quien le bautiza, imponiendo la mano, le dirá, ¿crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Se acuerdan del credo apostólico? Yo creo que aquí todos nos acordamos porque alguno tuvo que haber hecho por lo menos la primera comunión o cosas así. El credo funcionaba como fórmula de pregunta y respuesta. ¿Qué se hacía? En el bautismo tenía un elemento de confesionalidad. Públicamente, porque el bautismo es una declaración de la fe. Entonces, ¿qué se hacía? Frente a todos los que estaban presentes, el que bautizaba venía y le decía, ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Y el que se bautiza tiene que responder, creo. No, tiene que decir, creo. Por eso el credo dice, creo en Dios Padre Omnipotente, Creador de los cielos y de la tierra. Después le pregunta, ¿crees en Cristo? Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido del Espíritu Santo, de la Virgen María, ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, ha muerto, ha resucitado el tercer día, ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, lo creo, yo creo, en primera persona, creo que, y tenía que repetir lo que le habían dicho, creo que tal cosa. Dice, será sumergido la segunda vez. Entonces se entendía que creo en Dios Padre Omnipotente, lo sumergían. Creo en Jesucristo, su único Hijo, lo sumergían. Dice, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Dice, y dirá una vez más, creo, y será sumergido por la tercera vez.
Entonces, miren que esa fórmula sería interesante que nosotros la rescatáramos, la fórmula del credo. Ahora, cuando uno llega a ese desarrollo, ¿qué dice el credo? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo rápidamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa era la primera pregunta. A la pregunta, ¿crees en Dios Padre? Yo tenía que responder, ojo, porque es público. Creo de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, al agua. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Y usted respondía, creo. Toda la confesión. Después dice, ¿crees en el Espíritu Santo? Después decía, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso dice el credo. Ahora, ¿se da cuenta que el credo está dividido en las tres partes? En una confesión sobre el Padre, en una confesión sobre el Hijo y en una confesión sobre el Espíritu Santo. Y se cree que esa fórmula se utilizaba en el siglo I y posiblemente desde los años 96. O sea que es bien significativo. Después de eso siguen desarrollándose los credos. El más importante es el credo niceno-constantinopolitano. Se llama así porque Nicea fue la primera que se realizó en el 325 y después en Constantinopla en el 381. Las iglesias, para enfrentar las herejías que estaban surgiendo, como la de Arrio, que enseñaba que el Hijo no era Dios, o algunos que enseñaban el patripacismo, que el Padre había muerto, porque como eran uno solo, comenzó a surgir la herejía que se consideró modalismo. El modalismo decía la primera parte, creo en un Dios, pero ellos decían que se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y toda la iglesia dijo, no te aceptamos esa fórmula. La fórmula debe decir, creo en un solo Dios que existe o que tiene esencialmente tres personas diferenciables. ¿Cuál era la diferencia? Que la manifestación no era una persona. Un ejemplo de manifestación para que ustedes se pueda entender mejor el concepto. Mi sombra no es una persona, no soy yo, no tiene existencia propia, independiente. De hecho, no tiene existencia, es simplemente un reflejo. Mi proyección en el espejo sería una manifestación mía. No soy yo. El del espejo es evidentemente un mero reflejo, existe una sola persona. Y la iglesia le dijo, no te aceptamos esa declaración de esa manera. Porque nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que el Padre existe, el Hijo existe, el Espíritu Santo existe. Y son personas diferenciables que comparten la misma deidad. Por eso el credo dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Sí ve? La misma estructura del credo apostólico, porque lo que comenzaron a hacer fue a desarrollar el credo apostólico para responder dentro del credo las herejías. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, la eternidad. Es decir, ¿por qué? Porque el arrianismo comenzó a decir, existía antes de todos los siglos el Padre creó al Hijo, luego el Hijo no es eterno, es una criatura creada. Y la iglesia le contestó, no, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Ven lo que le dice? Creemos que fue eternamente engendrado, pero no que es un ser creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado.
resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y después dice, creo en el Espíritu Santo. Y si se da cuenta, esta fórmula añade algo sobre el Espíritu Santo, porque ya comenzaron las herejías que negaban la personalidad del Espíritu Santo. Entonces la iglesia dijo, creo en el Espíritu Santo, quien es Señor, así como Cristo es Señor y así como el Padre es Señor, que es dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, el canon. Eso es a lo que la iglesia le dijo amén. Después vino el credo de Calcedonia en el 451. Y después vino el credo de Atanasio. ¿Qué dice el credo de Calcedonia? Solamente se los voy a leer por términos de tiempo. Dice, nosotros entonces, miren que la iglesia va por el 451. Y dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, es decir, recogiendo toda la tradición que ya venía, todos en común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como ya las herejías se habían desarrollado más, ya ellos comenzaron a defender la deidad, porque comenzó a negarse la deidad. Y dice, el mismo perfecto en deidad, y como habían otras herejías que comenzaban a negar la humanidad, ellos dijeron, perfecto en deidad, perfecto en humanidad. Que algunos han, ¿cómo se diría?, socializado con el 100 y 100, que no es una fórmula realmente del todo correcta. Porque lo que se dice es que Jesús es plenamente divino, plenamente humano. Ese 100% queda ahí como raro. Dice, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, que son inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza, concurrentes en cada persona, y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. O sea, ellos dicen, la fuente de esto es el credo apostólico primero. Después viene el famoso credo de Atanasio, que dice así, y ya con este terminamos. Todo aquel que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Aquí ya comienza una fórmula más clara de rechazo a la herejía y afirmando, todo aquel que se salga de estos parámetros confesionales es considerado un hereje, por lo tanto compromete su salvación. Dice, y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual en gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Dice, y sin embargo no son tres eternos, porque eso sería triteísmo.
Exacto, no son tres eternos, sino un solo increado, un solo eterno, un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y continúa. Todos los atributos, y va diciendo, son iguales, son iguales, son iguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Por tanto, quien quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad y sigue el credo. Que yo se los mandé y sería importante que los leyeran. O sea, hasta aquí la iglesia confesó eso, y el credo de Atanasio es de cerca del 500. Se le atribuye a Atanasio, pero Atanasio murió en el 373. Pero como Atanasio fue, digamos, el que mayormente combatió las primeras herejías, por eso el credo se le atribuye a las enseñanzas de Atanasio. Entonces, hasta ahí, por eso las iglesias reformadas adoptamos también como parte de nuestra confesionalidad esos credos. Están incluidos dentro de eso. Muchas personas creen que la confesión es solo la Bautista de Londres, sino que la Bautista de Londres ingresa dentro de sí también todos esos credos sobre esa parte. Por eso hay una continuidad histórica. Ya entramos al siglo V, todo el tema del catolicismo, se pierde todo ese tema, pero el catolicismo sigue conservando el credo apostólico. Y por eso es que mucha gente cree, credo apostólico, católico. No, el credo apostólico es del primer siglo, del segundo. O sea, y el catolicismo no aparecía en la historia por ahí. Que lo adoptó es otra cosa. Pero mucha gente asocia catolicismo con el credo apostólico como si fuera algo que ellos formularon, y no es históricamente correcta esa afirmación. Yo sé que el tema tiene una cantidad de información y traté de resumir todo lo que más pude. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentarios?